Hola, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Somos ACER y estamos haciendo un día de educación. Este es un día de el Binacional de Educación que tenemos aquí. Tenemos este 20 día de educación que hacemos con el Consulado de México y con organizaciones de educación que buscamos promover educación para todos los mexicanos y también para todos los que están escuchando, mexicanos o no. Estamos otra vez con el Consulado de México y estamos el primer día de Semana Binacional de Educación. Hacemos estos tipos de entrevistas otros meses, pero este es día especial de Binacional de Educación. Primero voy a compartir un poco de lo que vamos a estar planeando hacer para la Semana Binacional de Educación y después podemos introducir a nuestra presentadora que va a hablar sobre un programa de cómo pagar para la universidad que está aquí en Minnesota, que se llama el North Star Promise. Entonces, primero voy a compartir mi pantalla que está aquí. Um, Ok, como puedes ver aquí, tenemos esta semana binacional de educación. Obviamente no estamos empezando el lunes, estamos empezando hoy, pero sí está desde el 23 de octubre hasta el 29 de octubre. Y vamos a tener varios presentadores y varios recursos de educación, incluyendo de universidades, de bibliotecas. Vamos a tener otro Facebook Live sobre cómo cuidar a los niños para los padres recién nacidos. Y obviamente hoy tenemos información de el North Star Promise que vamos a hacer esta presentación. Entonces, si algo de esto te interesa, tenemos para los jóvenes buscando ir a la escuela, para bibliotecas, para ir a la universidad. Tenemos todos estos temas. Ahorita, normalmente hoy en la mañana hubiera estado aquí en el consulado, pero me sentí enfermo. Pero sí, ojalá para el 27 de octubre y para el 28 de octubre sí voy a estar en el consulado dando recursos de educación a todas las personas. Pues gracias con eso y ya vamos a introducir a, a nuestra presentadora, Tara. Por favor, Tara, ¿puedes presentar quién es? Tara, can you please present yourself? Would you like me to introduce myself? Yes, please. Excellent. Mm. My name is Tara Winchester, and I work for the Minnesota Office of Higher Education. And my role at the Minnesota Office of Higher Education is to administer the program called the North Star Promise. Pues ella es Tara Winchester, ella trabaja para la Oficina de Estudios Superiores de Minnesota y su rol es ser administradora de este programa que ella nos va a platicar. Sí. Muchas gracias, Reis. ¿Y puedes introducirte a ti antes de que continuemos? Sí, claro que sí. Mm. Pues muchas gracias por estar acompañándonos el día de hoy. Mi nombre es Iraís Villarreal, soy la encargada de asuntos comunitarios del Consulado de México en Saint Paul y como bien lo decía Rodrigo, el día de hoy estamos arrancando nuestras actividades de la Semana Binacional de Educación y pues muchísimas gracias por acompañarnos. Ok, pues muchas gracias. Ya podemos empezar con la primera pregunta. ¿Qué es North Star Promise? ¿Puedes explicar eso, Tara? Oh, thank you very much for that, Irais. So moving on to the first question, what is North Star Promise? Tara, can you explain that? Yes, North Star Promise is the state of Minnesota's tuition and fees free pathway to higher education for eligible Minnesotans. It is a last dollar program, meaning it covers any remaining tuition and fees after all other scholarships and grants are subtracted from that amount. Tara nos explica que el programa North Star Promise es el programa de educación superior gratuito del estado de Minnesota para residentes que califican a este programa. Se trata de un programa de último dólar, si así lo traducimos, lo que significa que cubre este programa los gastos de inscripción restantes
después de aplicar becas y apoyos en la inscripción y cuotas que las personas tienen que pagar al inscribirse a la universidad. Sí, pues muchas gracias por eso, Iraís. Ahora, para preguntar, ¿quién es elegible para ese programa? Well, thank you very much for that, Iraís. Now to move on, who's eligible for this program? A student must meet a series of eligibility requirements in order to be eligible. Um, the And if they do meet these requirements, the college or university where they are attending are going to assess their eligibility for the North Star Promise program and for the amount that they might be able to receive. I don't want to go over all the eligibility requirements because there are about 10. However, some of the main ones are the student must be a resident student of Minnesota. They must have a family adjusted gross income as reported on the FAFSA or the Minnesota Dream Act of below $80,000. And then a student must complete either the FAFSA or the Minnesota Dream Act application by the 30th day of the term when the student is enrolled. And so having the AGI, being a Minnesota resident, and completing the FAFSA or the Minnesota Dream Act, and also attending a public higher education institution or tribal college in Minnesota. So only the public institutions are eligible institutions for North Star Promise. Those are the 4 main eligibility requirements. Perfecto, perfecto. Y no hay nada que limita que un adulto o de cualquier edad puede participar en North Star Promise, como especialmente adultos que ya hicieron su GED, ya es aquí viviendo en Estados Unidos. So perfect. So like, there's no age limit, right? For North Star Promise, or are adults who just like came here and completed their GED, will they be able to qualify? There's no age limit. So there's no age limit whatsoever. That's not in the law at all. And the student does need to be a Minnesota resident. So there are some qualifications related to if you just moved to the state, or if you graduated from high school in the state, or how long did you attend high school in the state, or how long have you lived here after earning a GED. There's a number of different requirements for Minnesota residency. However, there's no age requirement. So if a student meets the other requirements, they can qualify for the program at any age. Bueno, volviendo como Sí, perdón. a la pregunta anterior de quién es elegible para North Star Promise, Tara nos comparte que los estudiantes deben cumplir con una serie de requisitos para poder ser elegidos en el programa. La universidad pública a la que asisten los estudiantes los evalúa cada año para determinar si son elegibles o no al programa y les ofrecen una beca si cumplen con los requisitos. Ella comenta que hay más de 10 requisitos alrededor para poder aplicar al programa, pero 4 principales que mencionó es que los estudiantes tienen que ser residentes de Minnesota, tener un ingreso familiar bruto ajustado según lo que declararon en su solicitud de FAFSA o en el Minnesota Dream Act inferior a $80,000. El tercer requisito para poder aplicar al programa es rellenar la solicitud de FAFSA o de Minnesota Dream Act antes del 30º día del trimestre, ya que si los estudiantes presentan esta aplicación después, pues van a ser elegidos hasta el próximo término. Y el último como requisito que mencionó ella es asistir a una institución pública o de educación superior en Minnesota. Solamente las instituciones públicas pueden aplicar a este programa de North Star Promise.
y no hay ningún límite de edad para poder aplicar al programa. Perdón, Iraís, por ir a la segunda pregunta antes de dejarte de traducir. Muchas gracias, lo hiciste muy bien. Moviendo, a- a- hay oportunidad para recuperar, mencionaste de algunos de los requisitos, tener buenas calificaciones. Hay oportunidad de recuperar tus grados para poder utilizar el North Star Promise? Yeah, thank you very much, Irai. Sorry for moving on to the next question before allowing you to translate. You did a very good job there. So the next question is just one of the qualifications is to have a certain academic standard. And is there opportunities to recover that academic standard, or like if something is not met, is there opportunities to meet that standard after failing to meet the requirement in a given year? Yes. Every college or university has what is called a satisfactory academic progress policy, which means that the university, if a student, their grades or their credit completion rate does not meet the standards, so maybe they just have one bad semester or two bad semesters or something like that, each school has a policy that outlines the steps a student can take to regain their financial aid eligibility if their performance is not meeting the requirements. So yes, it is possible to regain eligibility for the North Star Promise program after maybe falling below the standards. Tara menciona que sí, cada universidad o centro universitario tiene una política de progreso académico que describe los pasos que pueden seguir un estudiante para poder recuperar si es elegible o no, dependiendo de su rendimiento y si cumple o no con los requisitos. Pero en términos básicos, sí puede hacerlo, solamente va a variar de acuerdo al sistema que tenga la universidad de rendimiento. Pues gracias por eso. Hablando de lo que hablando de North Star Promise y lo que cubre y no cubre, pues, ¿qué cubre el North Star Promise, o cubre nada más, sí, qué cubre y qué no cubre? So talking about the North Star Promise, we're just asking, what is the North Star Promise actually, the college cost cover? What does it not cover? The North Star Promise is a tuition and fees paying program. And so it will cover only the eligible tuition costs and the mandatory fees costs that a college is charging to a student. So it does not cover housing, food, transportation, books, some of those non-tuition and fees costs the program does not cover. El programa de North Star Promise cubre en su totalidad la inscripción y cuotas obligatorias después de restar como todo lo que las demás becas que el estudiante obtiene. Pero no cubre gastos de alojamiento, comida, transporte o libros. Perfecto. Ahora vamos a mover a cómo se aplica para el North Star Promise. Entonces, nada más se tiene que usar el FAFSA Minnesota Dream Act. ¿Qué es el proceso de aplicar? Okay, perfect. So now I guess we're going to be moving to the application process. So does someone just need to fill out the FAFSA and the Minnesota Dream Act, or is there any other steps necessary to apply for the North Star Promise? They made it pretty easy to apply for North Star Promise because the FAFSA or the Minnesota Dream Act are the only applications that are necessary in order to be considered having done an application. Sí, pues Dara menciona que la verdad es muy fácil o hicieron las cosas muy fácil para poder aplicar a este programa.
FAFSA y Minnesota Dream Act son las únicas solicitudes para, bueno, que el estudiante puede aplicar para North Star Promise. Ay, perfecto. Nada más, ¿se puede usar el North Star Promise? No es nada más para el primer término, se puede usar para diferentes términos. Por ejemplo, para estudiantes que todavía no lo han utilizado y ya están en medio de la universidad, para estudiantes que están entrando después de no estar estudiando en la universidad por un año, con lo que se llama gap year, o para los estudiantes que están entrando después, sí, después de la entrada normal. Um, so now moving on to how it can be used, the North Star Promise, or can be used regardless of academic terms, specifically, for example, for students who are in college, like in the middle of college and who have not used it before, for students who are applying to college after a gap year, or for students who are entering after normal school admissions. Yes, there's nothing preventing a student from receiving the North Star Promise scholarship for any of those situations you listed above. So if a student is not eligible for their first year, but then they become eligible in their sophomore or junior or senior year, they can receive the award. They can take a gap year or take a break and then come to college as an older student or after a break, no problem. None of those situations prevent a student from receiving an award. However, the award is available in the fall term, the spring term, and the summer term. And a student has to complete their degree within a certain amount of time in order to receive the award the whole time that they're enrolled. So for a 2-year degree, a student can receive the North Star Promise for up to the equivalent of 4 full-time semesters. If the student is a 4-year program, then they can receive the North Star Promise for up to 8 full-time semesters, or about 4 years of full-time enrollment. If it takes them longer to complete the program, then they would have used all of the eligibility in their program. Tara comenta que no hay nada que impida que un estudiante reciba North Star Promise en cualquiera de las situaciones que mencionaste, Rodrigo. El uso del programa se controla mediante la inscripción del estudiante durante el periodo en el que recibe la beca. Y pues ella señala que si un estudiante de un programa de 2 años solamente puede recibir el programa durante máximo 4 semestres, lo que equivale al tiempo completo, a estar estudiando en tiempo completo en este caso. O si un estudiante que decide cursar una carrera de 4 años puede recibir este apoyo durante máximo 8 semestres, que es lo que equivale pues su carrera. Si tarda más pues en cursar su carrera, sí ya no sería elegible para el programa. Perfecto. Nada más una pregunta teórica que no hice antes. Ah, Supuestamente, si alguien está haciendo un programa de 4 años o de 2 años, y lo están haciendo más de 2 o más de 4 años, pero ya pagaron antes, nada más el límite es de 4 años usando el programa o 2 años usando el programa, ¿sí? So just a theoretical question that I am adding that was not had not given to you previously. Just theoretically, if somebody is doing a 4-year program or a 2-year program, and they're doing it for more than 4 years or more than 2 years, but they only start using the program later, that would still count because they're only using up those 4 years or those 2 years for the time that they are using the program, right? Correct. North Star Promise is what we call a terms of receipt program. So the only time that the usage of the program is counted is when you're actually receiving an award. So it could be that
a student is eligible for an award, and we'll get to this later on, but in the fall semester, but then they're not eligible in the spring semester for a certain reason, then only the fall semester will count toward their usage. Pues Tara explica que el programa solamente aplica para el tiempo usado o los términos usados dentro del programa, sin importar que no sean elegibles para otros semestres. Por ejemplo, en el de otoño, si son elegidos, pues ahí cuenta como un semestre en el que se usa el programa. Pero si para el de primavera no son elegidos los estudiantes, pues en esa parte no cuenta el uso del programa. Mencionaste antes sobre que tienes que vivir en Minnesota, o mencionaste qué es ser residente de Minnesota. Entonces, ahora puedes explicar más de qué tanto alguien necesita vivir en Minnesota para calificar como un residente de Minnesota. So earlier you talked about how long someone needs to live here in Minnesota, or someone immigrated to Minnesota that they might need to live here for a certain amount of time to be considered a resident of Minnesota. So can you explain a little bit more about that? Yes. In order to be eligible for state financial aid programs, a student needs to establish themselves as a resident student. And Minnesota has a few ways for a student to establish their residency. One is particular to a student who files the Minnesota DREAM Act as an application, and I'll talk a little bit more about that later. But the other way is through our typical Minnesota resident requirements, and that a student files a FAFSA and they are a graduate of a high school in Minnesota. Excellent. Then you're a Minnesota resident for state financial aid purposes. But maybe you move into the state. You didn't graduate from high school here. Typically, a student would need to live in Minnesota for 12 consecutive months without attending any post-secondary institution for more than 5 credits per term within that 12 months. That's the typical way for a student to move into the state and establish residency to qualify for state financial aid programs. Pues Tara explica que para poder calificar para este programa, la condición de estudiante residente en Minnesota puede optar, bueno, tiene que cumplir ciertos requisitos para poder optar de manera elegible. Uno de ellos es si alguien se ha mudado recientemente al estado y no se ha graduado de la preparatoria, tiene que residir 12 meses en Minnesota para poder ser elegible para el programa. Tiene que estar viviendo consecutivamente estos 12 meses en el estado y no asistir a alguna institución de educación superior. De igual forma, la condición de estudiante residente se determina por la ley de Minnesota DREAM Act, y si el estudiante asistió a la preparatoria en Minnesota durante al menos 3 años, o si se graduó de una preparatoria de Minnesota u obtuvo el GED también en Minnesota. Perdón, estaba, mi micrófono estaba apagado. Sí. Creo que querías mencionar sobre los estudiantes que son de DREAM Act, ¿no? Creo que Iraí a lo mejor ya traduciste un poco de eso, pero sí creo que dijiste que querías discutir un poco más. Tara, I think that you said that you wanted to separate a little bit more detail for people who are for the Minnesota DREAM Act for resident students. And I think we already kind of translated part of that ahead of time, but please go ahead. That's totally fine, no problem. So in order to be eligible for North Star Promise, a student either needs to file the FAFSA
if they're able to file the FAFSA. But if they're not able to file the FAFSA, then the state of Minnesota has a separate application for financial aid called the Minnesota DREAM Act application. And in order for a student to complete the Minnesota DREAM Act application, they need to have attended a Minnesota high school for at least 3 years and graduate from a Minnesota high school or earn a GED in Minnesota. And then there's a few more requirements, like males need to register for the Selective Service, some documentation about status might be required. And that's about it. We work with students who are trying to fill out the Minnesota DREAM Act application and establish Minnesota residency through that process. We work with them in order to make sure we have all of the information we need. Pues traduje un poquito en la parte pasada, pero retomando lo que comenta Tara, es si los estudiantes no pueden llenar FAFSA, pueden llenar Minnesota DREAM Act. Y para poder llenar esta aplicación necesitan tener como ser elegibles con 2 criterios, y también nos explica uno después. El primero es, como lo comentaba, haber asistido a una preparatoria en Minnesota durante al menos 3 años o haberse graduado en una preparatoria de Minnesota o obtener el GED aquí. Por ejemplo, también hay otros criterios un poco más específicos en el que comentan que los hombres sí tienen que enlistarse como inscribirse al servicio selectivo de Estados Unidos para poder aplicar al llenar su solicitud en el Minnesota DREAM Act, pero ellos pueden ayudar como a rellenar esta información y trabajan con estudiantes para llenar esta solicitud de Minnesota DREAM Act. Perfecto. Nada más estoy poniendo algo que vamos a poner en el mensaje de Facebook Live, que es información como puedes ver si eres elegible. Perfect. I'm just copying right now in the chat just a link so that you can see if you're eligible for this financial aid. Entonces, también, Aterra, sí, dijiste que ese Minnesota DREAM Act es para gente que no puede aplicar para la FAFSA. Eso es para inmigrantes que no tienen seguro social, incluyendo los que no son documentados, pero también incluyendo agentes que están aquí en visas, ¿no? Que nada más son con visas que no tienen número de seguro social, ¿no? So Tara, you mentioned the Minnesota DREAM Act is for people who can't apply for the FAFSA. So is that correct that is for people who just don't have a social security number, including people who are undocumented, but also including people who are here on visas, just visas that don't have social security numbers, correct? Correct. Although there are some nuances that, because I don't manage the Minnesota DREAM Act program, I don't know all of the exact visa statuses that are eligible versus not eligible. For example, and how that correlates with the social security number. I know that a student who comes to Minnesota who's studying on like a F1 visa for university, they're not eligible for the Minnesota DREAM Act. So that's one example. They could have a social security number and they could be authorized to work, but they're not eligible for the Minnesota DREAM Act. There are others. I just don't know all the nuances. Sí, pues Tara comenta que ella no es la encargada de cómo manejar el Minnesota DREAM Act y no sabe al 100% quiénes son elegibles para este programa, porque pues hay muchos supuestos. Hay personas que tal vez vengan a estudiar con visa F1 y a pesar de tener seguro social, pues no pueden aplicar para ciertos programas de ayuda financiera, ¿no? Entonces va a depender de la situación de cada estudiante.
Okay. So yeah, it would be great to have some, maybe in another Facebook Live we'll talk with the people who are in charge of the Minnesota Dream Act. Sí, a lo mejor en el futuro vamos a hablar con una de las personas que están encargados del Minnesota Dream Act, pero por ahorita tenemos las buenas respuestas de Tara. Ahora, para mover los estudiantes a veces tienen preocupación de aplicar por la FAFSA o la Dream Act por sus padres. Aunque los hijos a lo mejor tienen la seguro social, los padres a lo mejor no. ¿Tú sabes si hay riesgos de aplicar a la FAFSA o el Minnesota Dream Act por preocupación de estatus migratorios de sus papás? Well, thank you very much for that, Tara. Are you aware of there's any dangers that students might have? Because sometimes there's fear of applying for a FAFSA or Minnesota Dream Act, because even if the student has a Social Security number and is a citizen or has a permanent residence, their parents might not have that same residency status. So are you aware of any concerns or any dangers for applying for FAFSA or the Minnesota Dream Act when it comes to the parents' immigration status? There's a very long answer to this question. I am certainly aware that this concern exists and that people have hesitation about filling out the FAFSA or the Minnesota Dream Act application and giving information that may be used in a way that was not intended. But I am not currently aware of any dangers right now in doing that. It doesn't mean that in the future there might be some dangers in doing it. So what we say and what our national association also recommends is that every person and every family has to make their own decision based off of their circumstances and their individual situation on whether or not to apply for the FAFSA or the Minnesota Dream Act application. I do have a resource if you want to link to that in the chat from the National Association of Student Financial Aid Administrators published some resources on information for students who are coming from families of mixed immigration statuses. It's very, very helpful to read through, and it's in Spanish and English if that is useful. It it'll sort of go through what the FAFSA is going to be collecting, that as a student, even if your family has mixed immigration statuses, you still have the right to apply for federal financial aid to help, your college education. Even if you don't have a Social Security number or your family doesn't have or is a mixed immigration status, the Minnesota Dream Act is made for that situation. So in the state of Minnesota, we certainly have an opportunity there. Minnesota follows all federal and state data privacy laws that are required of us, and I don't have any knowledge of any dangers right now in terms of filling out either the FAFSA or the Minnesota Dream Act as a student from a mixed immigration status family. Pues Tara nos comenta que entiende de dónde viene este miedo o preocupación al llenar ya sea FAFSA o Minnesota Dream Act. Pero bueno, sin embargo, no hay una respuesta concreta a la pregunta. La decisión de presentar cualquier formulario, ya sea FAFSA o Minnesota Dream Act, es una decisión individual de los estudiantes, de las familias, y pues la Oficina de Higher Education y la Asociación Nacional de Administradores de Ayuda Financiera Estudiantil pues recomiendan que si hay en la familia, que sea una familia con estatus mixto o variado, pues que se analice la situación y ver si se puede aplicar o no. Va a aparecer un link ahorita en los comentarios del Facebook Live,
que es un recurso diseñado pues para que los estudiantes puedan recibir información si vienen de alguna familia con estatus migratorio mixto y sepan cómo se utiliza la información que ellos comparten en FAFSA para que estén como un poco más tranquilos. Pues ella comenta que FAFSA es un formulario federal, por lo tanto la Oficina de Educación Superior de Minnesota no tiene ninguna autoridad sobre este formulario ni cómo se usa la información que ponen los estudiantes ahí. Pero si no pueden aplicar por FAFSA, el Minnesota Dream Act es un formulario hecho por el estado de Minnesota y ellos no solicitan ninguna dirección o número de seguridad social para poder llenarlo. Pues eso fue una respuesta larga y importante. Muchas gracias por eso. Um, entonces, también te mencionaste que el programa se puede usar para los de 2 años y de 4 años. Si alguien está empezando de la universidad y termina esa universidad de 2 años y va y termina la universidad de 4 años, porque muchos estudiantes hacen eso para no tener que gastar tanto dinero de 4 años, o también porque es más fácil para ellos. ¿Eso se puede usar para continuar usando el programa de North Star Promise? So thank you very much for that response. It was a very long but a very important response. So Tara, before you mentioned that there are different credits that are given for students who are doing either the 2-year college or the 4-year university, a lot of students start off with a 2-year college and move on to complete a 4-year education. And so which is the question is, if somebody is doing that, oftentimes people do that for price reasons, but there are other reasons why someone might do that, even if North Star Promise exists. If that is the case and they're using North Star Promise for the 2 years, are they able to move on to a 4-year university and still continue to use North Star Promise? Yes, absolutely. The maximum number of full-time semesters a student can use the program is 8, but they can use 4 of those semesters during their 2-year college program and then transfer to a 4-year degree and have 4 more semesters of eligibility to use at their 4-year institution. But if it takes them longer than 8 semesters total to complete the 4-year degree, essentially, then they would have potentially run out of eligibility at that time. So it's important to just keep that in mind, that the 2-year degree only takes 4 semesters and then 2 more, years or 4 more semesters of eligibility remains to complete the 4-year degree. Sí, Tara dice que absolutamente se pueden transferir los créditos siempre y cuando el programa, el estudiante cumpla con la duración de este programa, que es máximo North Star Promise puede ser para un estudiante durante 8 semestres. Entonces, sí es importante que los estudiantes tengan en cuenta que si cursan 2 años en una universidad y después se transfieren a 4, contar bien los semestres para que no pasen del tiempo y ya no ser elegidos para el programa. Ok, perfecto. Nada más ahora moviendo a otros tipos de estudiar. Hay otras formas en cuales estudiantes están tomando clases, ¿no? Entonces, también funciona para estudiantes que están haciendo de tiempo parcial o de estudiar en la tarde, o también funciona para estudiantes para que están en programas de certificado o de otros sistemas. Oh, perfect. So, just looking at how other students might be going to college outside of the typical method. Would this North Star Promise also apply for part-time or evening classes or certificate or trade programs? Absolutely, yes. The
North Star Promise is available for students who are in a degree, diploma, or certificate program that meets the standard of definition of certificate program set by the state of Minnesota, meaning the program needs to be at least 8 weeks in duration and 8 semester credits worth. So the colleges and universities who are eligible for North Star Promise, they know which of their programs meet this definition for financial aid programs eligibility. And sometimes they offer these programs part-time or in evening classes or online classes. Those are all available to students in the North Star Promise program as well. Tara nos comenta que sí, el programa de North Star Promise puede aplicar para estudiantes que llevan sus clases en la tarde, en línea o de tiempo parcial. El programa aplica para estudiantes que quieren obtener un grado o, bueno, como una licenciatura, un diploma o un certificado. Es importante, ella menciona que un certificado tiene que durar por lo menos 8 semanas y tener 8 créditos semanales. Por lo regular, o bueno, en su mayoría, las universidades que están dentro del sistema educativo de Minnesota, pues ya saben que programas o certificados pueden aplicar para North Star Promise, entonces ellos mismos son los que les dicen a los estudiantes pues esa información. Okay, so moving on to another consideration that I think students need to take into account when they are applying to universities. Ahora moviendo a otra cosa que creo que los estudiantes deben considerar cuando están aplicando para universidades y van a usar ese programa. Muchos estudiantes, o pues estudiantes, algo que sé que tienen que hacer es que su familia tiene que ganar menos de $8,000 por año. Y a veces estudiantes pueden entrar a la universidad y su familia está ganando menos y el próximo año ganan más. Y puede mover abajo, subir o bajar durante sus estudios. Entonces, ¿qué pasa si eso ocurre? So for a lot of students who are going to university, they need to consider that they might enter university and their family and to apply for North Star Promise, they need to have a family income less than $80,000 in order to obtain North Star Promise. But if they're going to the university and sometimes their family income might increase over 80,000 in a given year and might fluctuate throughout their studies. So what happens when that occurs? So when a student completes the FAFSA or the Minnesota DREAM Act application, it will ask for what we call prior year tax information, meaning tax information from 2 years ago. So it's important to note that the AGI or the income that we are looking at to determine eligibility is 2 years old income, essentially. So if a student is going to college right now in 25-26, we're using the 2023 tax year information. If they're going to college next year, 26-27, we're using 2024 tax year information. So I just wanted to note that. However, North Star Promise eligibility is based on that year's tax information. So if a student is eligible 1 year and then the next year the tax information indicates above 80,000 AGI, then the student would no longer meet the eligibility requirement. So it is important to keep that in mind. Sí, tiene todo el sentido del mundo. ¿Es posible que alguien pueda calificar para North Star Promise y no recibir dinero? ¿Y por qué? Oh, that makes all the sense in the world, Tara. Can a student qualify for North Star Promise and not receive any money? Why? Did you want Irais to? Yeah. Oh, sorry. Perdón.
Ay, perdón. Thank you. Sí, retomando un poco la pregunta anterior, es ¿qué sucede? Bueno, como Rodrigo lo mencionó, ¿qué sucede si los ingresos familiares superan los $80,000 después de que el estudiante comienza la universidad? Y Tara nos comentaba que North Star Promise utiliza el ingreso anual el, sí, el ingreso anual de FAFSA, y FAFSA utiliza la información del año fiscal anterior. Entonces, por ejemplo, si FAFSA de 2026-2027, el ingreso anual corresponde al año fiscal de 2024. Por lo tanto, la beca de North Star Promise, igual si alguien aplica para 2026-2027, se basa en el ingreso del año fiscal de 2024. Si alguien aumenta, bueno, si la familia aumenta a más de $80,000 al año durante su ejercicio fiscal de 2025, el estudiante ya no puede ser elegido para la beca en 2027-2028. Entonces, sí es algo que en lo que se tiene que tener cuidado. Perdón por eso, Irais. Sorry very much for that, Irais, again. Voy a repetir mi pregunta. I'm going to repeat my question. Uh, entonces, ¿alguien puede calificar para North Star Promise sin recibir dinero? ¿Por qué? So again, repeating the question, can a student qualify for North Star Promise without receiving the money? Why? Yes. And this is because North Star Promise is what we call a last dollar award, meaning that the the promise is that a student will have their tuition and fees covered by aid that they don't have to repay. And so if a student already has their tuition and fees covered by other scholarships and grants, then the North Star Promise does not offer any award amount and the student would not receive any money despite meeting all of the eligibility requirements. Sí, pues Tara comenta que sí es posible, porque el programa de North Star Promise es una beca que se le conoce en español como beca del último dólar. Si un estudiante tiene la inscripción y cuotas cubiertas por otras becas y ayudas, entonces North Star Promise no le podrá ofrecer pues ninguna ayuda o ninguna cantidad de dinero para concluir para pagar su curso, ¿no? Su semestre. Yeah. Ahora vamos a mover a hablar de un poco de política, pero vamos a no ser partisanos. Entonces, ¿tú piensas que en North Star Promise es seguro, basado que ya sabemos que hay muchos discusión política sobre el fondo de educación? Okay, so now we're going to be moving to politics, though we're going to try not to be partisan. So, Tara, are you aware of how secure North Star Promise, given that there are a lot of political debates about educational funding? I am not aware of any current legislation or proposals um, that would impact the North Star Promise program as it is right now. First of all, the North Star Promise program is enacted in state law, in state statute, and is funded through a base appropriation. It's not a temporary program or a pilot program. It's a program that's actually in Minnesota state law, just like our many other state financial aid programs. So in this way, it's very secure in terms of the funding and the law. However, as you mentioned, the legislature, the Minnesota State Legislature can make changes to any laws or any funding that would impact any program in the state in terms of its existence. I'm not aware of any of those law or any of those proposals right now. However, they could be proposed, and the legislature would work through their process to figure out what to do with that
with that bill or that proposal. Pues Tara nos comenta que actualmente ella no tiene ningún conocimiento en el que haya alguna propuesta que pueda afectar el programa en la sesión legislativa de 2026. Pero lo que ella nos comenta es que North Star Promise es un programa que está como recogido en la legislación estatal de Minnesota y se financia mediante una asignación básica año con año, al igual que todos los programas estatales. Puede ser que la legislatura pueda introducir algunos cambios a la ley o pueda alterar algunos criterios, pero todavía no tiene ella como algunos datos o noticias acerca de esto. Sí, tiene todo el sentido del mundo. Nada más para, para algunos estudiantes que están enfocando en los estudios y no están viendo la política, ¿cómo van a ser notificados si hay un cambio que cierra los fondos o cambia que los inmigrantes en particular no pueden utilizarlo? So um, some students are going to be focusing a lot on education. They might not be focusing on like what Minnesota State Legislature is doing. So how can they be aware of if there's any changes to either cutting out the funds or changing eligibility requirements specifically for immigrants? Like how can students be aware without having to pay attention to the Minnesota Legislature? Well, I would say first just pay attention because the major media outlets in the state do cover these types of things. Also, when you are studying on a university campus or a college campus, there's oftentimes various groups that students can get involved with that track this type of information that's coming through the legislature, proposals, bills that have been introduced, things like that. Also, the advisors that they have on their campus are usually tracking this information as well. So if a student believes that they qualify, they listen to all the requirements or they read all the requirements, but they haven't received the NORSCAR's Promise Scholarship, who should they contact? they should contact their college or university if they believe that they should qualify for an award, but they have not yet received an award. The college or university is the best place to ask the question because it is a last dollar award, the college or university has to calculate the award amount and determine the award eligibility at that school during that time. Si un estudiante tiene esa pregunta, Tara nos comparte que los apoyos a los estudiantes mediante Northstar Promise son calculados por la universidad. Entonces, si el estudiante tiene alguna pregunta de por qué no ha recibido el apoyo o qué ha pasado con su proceso, la mejor manera de responder esa pregunta es ponerse en contacto con la misma universidad, ya que son ellos los que tienen la información. Y ¿sabes si ese apoyo va a estar disponible en inglés o nada más en inglés o en español o otros idiomas? Are you aware of that it's going to be that kind of support can be provided in Spanish or any other languages? This would really vary from school to university or college to college or institution to institution, depending on what resources they have to provide all of this information in other languages. However, Spanish is very commonly used by many people in the state, and I would say it's most likely that if support is needed in Spanish, it can be provided in Spanish. Ahí, pues, Tara nos comenta que va a depender de la escuela si tienen esta ayuda o información en español o en algún otro idioma. Sin embargo, el español es uno de los principales idiomas en los que, pues, las personas preguntan acerca del programa. Entonces,
Ella cree que pues, la mayoría de las universidades van a tener algo de información de este programa en español. Ok. Y para la última pregunta, porque ya estamos a las 6, ¿cómo un estudiante sabe que ha recibido el North Star Promise? Okay, so for our last question, because we're already at 6 o'clock, how can a student know that they received North Star Promise? Students are notified about the North Star Promise Award, just like they're notified about any other financial aid award from their college or university. So each college or university will oftentimes send a student a notice to say, here are all the financial aid programs you qualify for, and North Star Promise would be included in that process. But if they have questions, they should contact their college or university where they're attending. Pues a los estudiantes se les notifica si fueron aceptados para la beca, igual que como se les notifica de otras, que han recibido otras ayudas financieras, ¿no? Si ellos tienen preguntas acerca de por qué no les ha llegado esta notificación, lo mejor es ponerse en contacto con la escuela. Pues muchas gracias, Tara, por estar aquí con nosotros. Y otra vez, ya teníamos información de otros eventos que estamos haciendo para esta Semana Binacional de Educación. Y que todos tengan un buen día. Sophia, thank you so much, Tara. Your information was wonderful. And for everyone, I gave you the information about what we are doing for the Binational Education Week. So please stay informed. And yeah, if you want to know more information about the about financial aid through FAFSA or through the Minnesota Dream Act, like we already gave that link, like Tara mentioned. Otra vez, si alguien quiere saber más información sobre el Minnesota Dream Act o FAFSA, ya tenemos esa liga que el Departamento de Educación está promoviendo que Tara nos compartió.